Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, uno de los puntos que necesitamos estar bien ante el Señor para que podamos servir. Y lo que yo le decía de mi padre, mientras vamos a buscar esta lectura, uno de los puntos que a mí me costó perdonarle a mi padre, y eso que ya no estaba vivo. Pero cuando un misionero se fue a predicar en ese lugar de reunión donde crecí, nací, me bauticé y donde también es toda una historia de un Sture Anderson, José María González, Sarita, tantas cosas. Estaba recordando, Pastor Billy, que la última vez que estuvo Sarita Anderson con mi pastora que casi no veía y le tenía que llevarle a un programa de radio a la noche. Eso te iba a contar ayer y me olvidé. Y entre los tres nos pusimos, yo y mi esposa, de acuerdo para llevarla a Sarita, y era de noche. Yo tenía que decirle a mi pastora, viene un auto, tenía que frenar. Sarita no sabía nada de eso. La idea era que ella vaya a predicar en esa radio. Esa fue la última noche en Curuzú, Cuatiá, que cuando fue a visitar nuestra ciudad, pudimos llevarle a predicar, pero lo que no sabía que mi pastora no veía. Veía poco. Y nosotros éramos los guías, porque si le decíamos no, iba a subir en el auto. Esa era la otra travesura que nos pasó en Curuzú, Cuatiá, corriente con Sarita Anderson, de González, una pionera, una mujer de fe, que nos dejó su ejemplo para que nosotros imitemos. Y sus buenas obras continúan. Y acá están toda la generación en la cual pertenecen a esa fe viva. ¿Saben cuánto yo disfruté a abrazarlo al pastor José María? Oh, Señor Jesús, porque pertenecemos a ese árbol. Venimos de tan lejos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y con lo que estábamos hospedados, chicos, ustedes son las nuevas generaciones que van a marcar e impactar al mundo. Y ustedes también en este lugar. Esta es una casa de reunión donde la presencia del Señor está en este lugar. ¿Creen ustedes? Yo estaba disfrutando de la presencia del Señor. Aleluya. La gloria para el Señor. Porque en cada lugar y en cada casa de reunión su presencia va a estar porque sus hijos están para adorarle, para escuchar de su palabra, para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, hermano, que estemos sanos en el matrimonio, con los padres, con la madre, entre parientes. Yo tuve que practicar con mi familia que me mandaron una carta de documento por tal de hacernos mal. Tenemos una anciana de 99 años que la estamos honrando. Y le digo, invita a todos tus hermanos, a tu tío, que vengan a almorzar con ella a disfrutarle. ¿Saben qué hicimos nosotros? Nos pusimos de pie durante la mesa. Le dijimos, nosotros le pedimos perdón, y eso que somos pastores. Y ellos no todos van a la iglesia, porque sé que se han ofendido con nosotros, pero ustedes nos aclararon, nos llamaron a consultar. Y saben que eso generó después un clima familiar donde ellos, los que no creían, escucharon la palabra del Señor. Entonces, ¿qué está pasando? El Señor, cuando estaba muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y pensemos un poquito. En ese perdón estábamos nosotros. Y hoy estamos sentados aquí para servirle. Y tenemos que seguir practicando. Así que si tiene a alguien que te molesta y que no lo querés, empezá a orar por él o por ella. Dice en Primera de Pedro, para nosotros poder practicar el perdón, uno de los puntos esenciales es que tenemos que tener una conciencia limpia. Y dice así, 1:8, 3:8, disculpe.
Creo que estoy nervioso también. Dice así en 1 de Pedro 3:8, una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Y luego qué? Amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. ¿Vieron qué importante que es nuestra vida para nuestro Dios? Pero nos pone también un reglamento que sepamos soportarnos, ser misericordiosos, ser bondadosos, amigables. Dice luego, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tenemos que hacer? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, porque los busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuán importante es que Dios responda a nuestra oración, pero tenemos este requisito de cuidar nuestra lengua, de andar murmurando, de andar criticando, o cuando hay menosprecio en nuestro corazón hacia alguien. Por eso tenemos que aprender en este tiempo que cuando alguien viene por aquella puerta, sea quien sea, ¿viene a dónde? A la casa del Señor. Y ustedes son los que van a invitarlo a entrar. El asunto es que no sabemos en qué condición viene ese que entra por esa puerta. Y nosotros debemos estar preparados para recibirle. Que no sea solamente de labios, sino que también tenemos que, y alguien dijo, un abrazo. Yo creo que cada persona, cuando alguien le pregunta, yo tengo una vecina que se enojó conmigo y no me saludaba y cruzaba al lado de ella y hacía esto su rostro. Y yo notaba que estaba enojada conmigo, no sé por qué, pero como yo estoy acostumbrado y ya le conozco a todos mis vecinos, paré con la moto, le digo, hola, ¿cómo estás? Se sorprendió y me tuvo que saludar. ¿Por qué? Porque era la mejor manera de ganarle. Y a los pocos tiempos esa vecina también pidió oración porque estaba necesitando. Hermano, si aprendemos a ser amigables, vas a ganar a un amigo, una amiga, a un yerno, a una nuera, a una suegra. ¿Queremos días buenos? Que en el día, durante el trabajo, en donde estemos, que ese día sea bueno, pero cuidemos de no entrar con personas que son de criticar, son maldicientes, son hirientes, están constantemente buscando el defecto de la otra persona. Nosotros tenemos al Señor en nuestra vida y soy un representante en esta tierra, en mi barrio, en mi ciudad, en nuestra nación, donde tenemos que marcar la diferencia para que otro conozca la buena noticia del reino. Entonces, el primer punto para que nuestras oraciones sean respondidas es que tenemos que cuidar nuestra lengua. Tenemos que cuidar nuestras actitudes equivocadas. Estuve en un campo haciendo un trabajo
Todos eran personas que les gusta el vino, les gusta el cigarrillo. Y yo dije entre mí, ¿cómo le gano a esta gente? La boca de ellos, sus labios. El Espíritu Santo da el ejemplo de cómo se conduce un hijo de Dios. Me sentaba en su mesa y ellos ponían su vino y me querían servir a mí. No, gracias, yo tomo agua. O si hay un jugo, bebo un jugo. No, gracias. Toda una semana. La otra semana ya se cuidaban de decir mala palabra. Ya se cuidaban de decir cosas a escondida. Hasta que hubo uno que me dice, yo necesito hablar con usted porque quiero confesarle algo. El padre de ese hombre trabajaba con los Umbanda, era un sacerdote Umbanda. Y él dice, yo no entiendo por qué me suceden las cosas. Y fue mi oportunidad para hablarle de mi Señor. Si yo hubiese dicho mala palabra con ellos en la mesa, pena el pastor. Si yo hubiese empezado a criticar o a decir cosas de otro, no hubiese tenido esa oportunidad para hablar de mi Señor. Entonces, hermanos queridos, queremos que Dios nos utilice en este tiempo. Primero tenemos que analizarnos cómo estamos ante el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y seguimos un poquito más el versículo 13. El versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nada. Nada ni nadie puede hacernos daño si nosotros estamos haciendo el bien. Mas también si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Jesús es nuestra esperanza. Él me sanó, Él me ayudó a perdonar. Yo nunca perdoné a mi padre por tomar esa decisión de pegarse un balazo en la cabeza delante nuestro. Me eché la culpa por muchos años hasta que el Señor sanó mi corazón. Luego el Señor me fue quitando toda depresión porque esa imagen seguía rondando en mi cabeza. Y cuando mi padre hizo eso a los 27 años, yo ya me bauticé, me entregué al Señor, me puse a servir al Señor, pero había cosas que el Señor tenía que cortar de mí. A los 27 años, en la edad que mi padre tomó esa decisión, también quiso hacerlo el enemigo conmigo. Nunca mi patrón dejaba el arma cargada en la casa, y ese día parece que el diablo le usó para decirme palabras hirientes, que de tal manera que me deprimí y sentí esa voz: matate, así le avergonzá. ¿Y saben lo que hizo el Espíritu Santo? Tu padre hizo eso, pero vos tenés el derecho de cortar hoy. Me tiré de rodillas y pedí perdón al Señor y dije: Señor, que se corte esa maldición, porque no supe la historia de mi padre, porque él fue adoptado. No supe mucho de él, pero el enemigo quiso hacer eso. ¿Y sabe dónde? Esto para que sepamos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Jesús fue tentado a que se tire de arriba, total, a sus ángeles mandaría para que lo guarden o que lo proteja de esa caída. Y el Señor dice, no tentarás. Esto es para que veamos, hermano, que el diablo no duerme. Va a querer llenarle la cabeza para que se alejen de Dios, para que blasfemen el nombre de Dios. Pero nosotros tenemos que tener nuestra conciencia limpia de que el Señor me limpió, me lavó, me perdonó y que yo ahora soy un hijo o una hija suya para su reino. Por eso en este tiempo se está viviendo muy difícil. Ustedes mismos mañana cuando vayan a trabajar o vayan a estudiar van a encontrar familias y personas que están muy solas y que se necesitan que le dé una palabra de esperanza, una respuesta a su situación, y usted la tiene y yo la tengo y todos los que abrazamos la fe en el nombre de Jesús. Pero tengo que cuidar esto. Mi lengua es para bendecir, no para maldecir. Estamos para amar. Eso no quiere decir que todos nos pasen por arriba o nos lastimen. No, no, no. Hay los límites. Hay los límites. Versículo 16. ¿Qué tenemos que tener entonces para poder ser un instrumento en las manos del Señor? Y aquí lo dice Pedro. Teniendo vuestra conciencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En quién? En Cristo. Por eso tenemos que estar seguros, hermano, cómo vivimos nuestra fe en este tiempo. Tenemos que estar seguros. En todas las áreas de nuestra vida. En lo social, en lo espiritual, en lo laboral. Tenemos que marcar la diferencia para que cuando vengan las adversidades, nuestras oraciones sean contestadas por el Señor. Que sus oídos sean abiertos a mi clamor. Pero para eso yo también tengo que estar bien. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Nuestro ego, el orgullo, la envidia, los celos, y en la conferencia ahora, en la cumbre, alguien habló de que nuestro peor enemigo soy yo mismo. Y si yo aprendo a dominar, cuando quiero ser envidioso, digo no. Cuando no puedo perdonar, Señor, ayúdame a perdonar. Cuando hay cosas en el corazón que me están costando confesar, Señor, esto está en mi corazón. No tengan miedo. Hay que decirle la verdad. El Señor sabe todo, pero espera de tu decisión. Por eso ahora hay muchos fracasos y hay muchos permitidos, porque no somos sinceros con el Señor. Porque a veces hay cosas en nuestro corazón, malos deseos, malos pensamientos, actitudes equivocadas. Y cuando estás en la oración, la presencia del Señor va a delatar eso en tu corazón. Porque en la presencia del Señor no hay nada oculto. Y esa es nuestra oportunidad para decirle al Señor, esto está en mí, Señor, y necesito tu ayuda. Aleluya. Esta es casa de reunión. Es el lugar donde venimos todos a traer nuestra causa al Señor. Así sea el pecado más oscuro que usted o alguien tenga aquí y no se sienta perdonado, hoy es el momento. Porque para eso están las casas de reunión donde la presencia del Señor viene. Por eso Salomón, cuando
terminó de edificar el templo. ¡Wow! Todos podían ir a ese templo a presentarse ante Dios cuando había sequía, cuando había pandemia, cuando había pecados, cuando había situaciones extremas, pero la casa de reunión estaba abierta para venir a presentarse ante el Señor. Así que esta casa es una casa de reunión donde todos nos presentamos ante Dios. Y su palabra nos dice, cuiden su conciencia, cuiden su lengua, cuidemos todo. Porque a todos nos gusta a veces decir ciertas cosas que después nos tenemos que arrepentir. Para que seamos efectivos, entonces, yo me tengo que cuidar de mi lengua, me tengo que apartar del mal, tengo que tener limpia mi conciencia y tengo que permitirle al Espíritu Santo que trabaje en mi vida. En Isaías 66, 1, 2, no quiero ser extensivo, solamente quería traerle esa palabra para que veamos, hermano, que el Señor quiere hacer cosas tremendas. Hace poco estaba allá en Curuzú, el Señor me inquietó que visite la iglesia por tal de que haya comunión entre nosotros. Y no es fácil ir a un lugar. Y el Señor me dio a entender, andar primero a tu casa donde naciste, donde te bautizaste, donde recibiste el Evangelio. Así que le hizo un mensaje a los pastores que están pastoreando. Dice, sí, Forto, vení, buenísimo. Y saben que el Señor me llevó ahí a pedir perdón a 4 ancianitas. Yo pensé que esas ancianitas ya habían partido. Me trajo recuerdo y dije, Señor, ¿por qué pusiste esto en mi mente? No quiero que vaya y les pida perdón. Porque cuando nos tocó extendernos, nadie le explicó a ella de nuestra extensión y ellas quedaron heridas. Porque nos amaban, nos apreciaban. Lastimó su corazón. Clarito el rostro de esas ancianitas. Fui. Y estaban esas ancianitas ahí. Cuando terminó la reunión, nos saludamos, había una nueva generación que no me conocían. Solamente le di gracias a los pastores que me recibieron. Es mi casa donde nací, donde me bauticé. Mi corazón está sano hacia eso, pero esas ancianitas estaban ahí. Me acerqué y le dije, perdóneme. Sé que hace 12 años que no estoy aquí, estoy en otro lugar. Y las 4 me abrazaron y dicen, hoy nos sanamos también nosotros, porque nunca nadie nos dijo nada, nos ocultaron. No importa eso, le digo yo. Lo importante es que vine a obedecer al Señor y a pedirle perdón. ¿Saben, hermano? Cuando salí de ahí, yo todavía no entendía por qué el Señor me hizo hacer eso. Cuando llegué a la iglesia de nuevo, en donde estamos pastoreando, en el portón, ¿sabés por qué hice eso? Porque yo quiero sanar a mi iglesia, porque mi venida está cerca. Quiero sanar a la nueva generación, que no empiece con eso de la división, de la historia del pasado. Y eso empezó a cambiar ahora la ciudad. Por eso en Curuzú estamos ahora, nos costó. Estamos aprendiendo a pedirnos perdón unos a otros. ¿Saben cuánto anhelé estar en esta cumbre? Porque yo quería verle al pastor José María. Porque no sé si le vamos a ver el año que... No sabemos, eso Dios lo determina. Nosotros no somos quién. Pero Él es el árbol. Estamos saliendo los brotos. Sus raíces están vivas todavía.
Y ustedes son parte de ese árbol. Yo soy parte de ese árbol. Y si no vamos a multiplicar, ya lo está haciendo. Mientras estaba esperando para venir acá, yo veía cómo entraban. ¡Wow! Dije. Igual compartí una palabra. ¡Wow! Dije, Señor, a esto me trajiste a ver entonces. Entro acá. ¡Wow! Señor Jesús, ¿no es maravilloso prepararnos para nuestro Dios que viene a buscarnos? Hagamos lo que tenemos que hacer en la vida natural, trabajo, todo está, pero preparémonos para cada día. No deje que la presencia del Señor salga en tu vida por una amargura, por una falta de perdón. Tal vez te dañaron, te lastimaron, te hirieron, pero tú tienes algo mayor. Tienes al Señor en tu corazón. Eso es lo que vale. Iba con otro colega en la ruta también. Esto le estoy diciendo para hermano porque ustedes quedan. Y yo estaba orando al Señor. Señor, ¿qué le digo? Yo no los conozco. Pero el Señor los conoce y les ama. Y hay mucha gente afuera que necesita de todos nosotros para que le hablemos de nuestro Señor. Dice en Isaías 66, 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y la respuesta: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y acá viene algo tan tremendo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla, ¿a qué? A mi palabra. El pobre no es porque es pobre o porque no tiene nada, sino de saber que yo necesito al Señor. Reconocerlo, que sin Él no soy nadie, nada. Cuando lees la palabra del Señor, es la que va a ministrar tu vida. Es la que va a decir: está en adulterios, está con falta de perdón, ya adulteraste en tu corazón, tenés este pecado. Aprovecha ese momento que la palabra de Dios te está hablando y humíllate al Señor. Porque cuando aprendemos en humildad a reconocer cada área de nuestra vida, entonces la presencia del Señor se va a manifestar en todo lo que emprendamos para su gloria. Qué difícil es abrazar a un linchera. Qué difícil es. No sé qué harían ustedes si alguien aparece terriblemente y el Señor le dice: anda a abrazarle, decirle que le ama, decirle que Dios puede transformar esa vida. Por eso, queridos, cuando alguien entra por esa puerta, todos, es porque Dios le envía. Y si te falta el coraje para abrazarle, porque es fuerte el asunto, decirle: Señor, dame la capacidad para abrazarlo y amarlo como tú lo amas. Y va a ser diferente.
Cuando recién estábamos comenzando allá en Betel, se llama la iglesia donde estamos pastoreando, una hechicera del barrio, una anciana, una de nuestras hermanitas, bueno, cuando Dios no le respondía se iba para ese lado. Pero lo gracioso es que ella le llevó al culto y yo no sabía. Yo había orado, Señor, que cuando alguien entre en esa puerta, no teníamos techo, era al aire libre en nuestras reuniones. Teníamos pared a la mitad, sí. Cuando alguien entre a esa puerta, sea tu presencia encargándose de convencer. Esta hermana llevó a... Pero ella no me dijo quién era. Quedó en la puerta y no podía entrar. No podía entrar. Quedó varada. ¿Qué hice como pastor? Yo me fui, le abracé, le di en la mano, imagínense, recién comenzando nosotros, y le llevé del brazo. Se sentó. Y el Señor me dice, no deje de leer mi palabra. Y eso les digo a ustedes. Le felicito a este jovencito que leyó la palabra. La palabra es la que nos amonesta, nos llama al orden, nos reprende, nos enseña a obedecer. La palabra es la que hace. No le puedo agregar ni quitar. Pero la palabra de Dios tiene el poder para sanar, para libertar, para dar salvación. La cuestión que esa ancianita se sentó, más que nunca hablamos del poder, del perdón, de la salvación. Al otro día, una de las hijas me dice, ¿saben quién es ese pastor? No, le digo, saqué a una persona. No entregó su corazón a Cristo. Dijo que más adelante, pero estuvo en la casa del Señor. Esa es la famosa hechicera de acá, de todo el barrio. Y yo dije entre mí, gloria a Dios, porque tuvo oportunidad de escuchar el mensaje. De ahí, solo el Espíritu Santo sabe. Así que no tengan miedo cuando estén con esas cositas raras atadas por ahí por la puerta. No, Señor, soy tu hija, soy tu hijo, y aquí estoy. Miraré a aquel que tiembla a mi palabra. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. No quiero ser extensivo, pero quiero decirle que esta casa es la casa que el Señor escogió. Sus pastores que son preciosos, los amamos, Corriente lo ama y no hay manera de llevarlo para allá. Ya van a ir. De visita, no es que queremos llevarlo del todo, de visita. No se asuste. Decir al que está a tu lado, sos valioso para Dios. Sos importante para mi Dios. Tenemos una misión de llevar las buenas noticias. Señor, en esta mañana te entregamos nuestro corazón, nuestra mente. Si hay áreas que han sido afectadas por el odio, por la murmuración, por el chisme, por la falta de perdón, si hemos pecado con nuestra lengua aún a nuestros propios hijos, a nuestra familia, lo hemos maldecido diciéndoles cosas que han lastimado su corazón, te pedimos perdón. Limpia nuestra conciencia para que podamos servirte, Señor. Hay una necesidad en este mundo, Señor, donde hay gente que están heridas, rota por dentro. Su alma está en agonía. Por eso necesitamos, Señor, en esta mañana que nos sanes primero a nosotros.
nos limpie, Señor, para que mañana cuando tengamos que salir a trabajar o hacer la tarea diaria, pon a alguien delante de nosotros para que podamos decirle: Jesús te ama, Jesús puede sanarte. Tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Hoy en esta mañana, Señor, en esta casa de reunión nos presentamos ante ti porque queremos ser esos instrumentos que glorifiquen tu nombre. Que cuando hay las adversidades podamos decir, Señor, que esta adversidad sea para madurar o para sacar lo que está dentro de nuestro corazón. Amén. Que la adversidad no sea para alejarnos de tu casa o para murmurar o decir, me fallaste, no me respondiste, sino que la adversidad sea para que seamos limados, Señor, para poder servirte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Termina en Hebreos 9. Gloria a Dios. 14. Para que sepamos el poder de la sangre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, el Señor Jesús? ¿Cómo? Sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús se presentó, venció y el Padre le coronó de gloria, le dio toda autoridad. Imagínense que nosotros mismos nos presentamos ante el Señor y que todo lo que hagamos va a ser respaldado por Él para su gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta es la palabra que quería compartir. No vayan a creer que yo también estoy re asustado, pero tomé coraje. Porque sé que nuestro Dios vive y los ama. Con solo ver a esta generación que estaba adorando al Señor, wow, dije. Gracias, Señor, porque en esta casa tu presencia está. Que el Señor les bendiga.